8:18, sí, seguimos hablando de Bolsonaro, porque lo que ocurre en Brasil es importante para toda la región. Es el país más grande que tenemos cerca y uno de los más grandes del mundo, hay que decirlo, y por supuesto su economía es sumamente importante para todos los vecinos. Estamos con Ramiro Escobar, el profesor de la Universidad Peruana Antonio Ruiz de Montoya. La Antonio Ruiz de Montoya y de la Pontificia Universidad Católica del Perú, y como columnista del portal La Mula. Y estamos también con el internacionalista Francisco Pelaunte. Bueno, gracias, señores, por venir. Gracias. Es un honor tenerlos acá. Obrigado. Y su primera impresión de esta elección, que se sabía cantada, ¿no es cierto? El candidato del PT no tenía muchas opciones de repuntar, a pesar de que al final tuvo un subidón, pero que no llegó a raspar ni siquiera las posibilidades de Bolsonaro. A ver, Francisco, cuéntanos un poco, ¿cómo lo has visto? Mira, bueno, efectivamente la cosa estaba cantada, como se dice, a pesar, como tú dices, de ese repunte que comenzó a haber, ¿no? A veces podía pensar que ocurren cosas inesperadas en un último momento, pero en fin, se dio lo que todo el mundo esperaba. Y ahora pues es una gran incertidumbre, ¿no? No sabemos exactamente, incertidumbre e inquietud, ¿no? Porque por las declaraciones de este señor durante su campaña y pasadas, por lo que se sabe de él, ¿no? O sea, inquietud respecto a lo que puede ser, el sistema democrático, ¿no? No sabemos muy bien, porque tiene evidentemente se ve que tiene una visión militarista de la política y de la sociedad. Entonces, esto, más allá de su programa económico, que bueno, obviamente los sectores empresariales lo saludan. Es más, no solamente en Brasil, el Wall Street Journal también ha saludado la elección antes incluso la elección, un poco que lo adoptaba como su candidato a Jair Bolsonaro. Pero claro, sí es preocupante el tema por el lado de la democracia, porque así como tenemos en América Latina gobiernos populistas que son antidemocráticos. No olvidemos que, por ejemplo, aparte de Venezuela y Nicaragua, tenemos acá nomás, al ladito nomás, tenemos a Bolivia, con el presidente Evo Morales, que se quiere eternizar en el poder. Y si vamos a tener además ahora un problema de ese tipo, además nada menos que con Brasil, que es el país más grande, pues obviamente tenemos razones para preocuparnos. Lo que podemos esperar es que al final el Jair Bolsonaro de la campaña sea distinto del presidente, pero finalmente Donald Trump, presidente, es el presidente de la campaña, es el Donald Trump de la campaña. Entonces al final lo disimuló al comienzo y después lo ganó quién es. Entonces, digamos, al final, ¿no? De repente Bolsonaro será también de la campaña, podría ser el Bolsonaro de la presidencia, ¿no? Una de las cosas que sorprende mucho, Ramiro, es que es normal que se den ciclos y que se pase de una izquierda o centro-izquierda a una derecha o centro-derecha. Lo que no resulta claro es por qué esta derecha extrema, ¿no?, abraza una agenda sobre derechos civiles tan conservadora. No tendría por qué darse esa conjunción. Una cosa es el planteamiento económico y otra cosa es más bien el respeto a la democracia, como está diciendo Francisco. ¿Por qué esa combinación tan perversa que hace que muchas personas que no están de acuerdo con sus ideas en el ámbito de los derechos civiles sí estén de acuerdo con sus ideas en el ámbito económico y, bueno, prefieran el lado económico a lo otro, ¿no? Bueno, mira, yo creo que Bolsonaro no es un outsider, ¿no? Porque tiene muchos años en la política, ha sido diputado años, ¿no? varias veces, pero creo que la población se inventó un outsider, o sea, lo convirtió en outsider ante la decepción por la corrupción enorme que hay, ¿no? Ante el miedo a la enorme inseguridad que hay en Brasil y ante algo que ya la vez pasada conversábamos acá, esta suerte de ola ultraconservadora que resiste políticas como las de género, las de mayor apertura hacia la comunidad LGTBI, esta onda de algo así como el movimiento Con mis hijos no te metas, pero anclado en Brasil con otros nombres y muy ligado a las iglesias evangélicas que tienen un enorme poder, ¿no? Más o menos el 25% de la población brasileña es evangélica. Entonces, cuando tienes ese cóctel de miedo a la enorme inseguridad que hay, decepción por la corrupción, muy focalizada en las tropelías del PT, que, ojo, son comunes a todo el sistema político brasileño, ¿no? Y cuando tienes esa ola ultraconservadora, entonces yo lo que he visto con sorpresa, Pati, es más o menos lo que vi en la investidura de Donald Trump, ¿no? Conversas con los electores de Bolsonaro, se tapan un ojo
para esto que tú señalas, ¿no? No importa lo que dijo, no importan esas ideas, porque lo que importa es esto. Y además, ojo, buena parte de la campaña está basada en fake news, ¿no? Que es un ingrediente importante a tener en cuenta. Del populismo, de la politiquería, que ojo, es el mismo ojo que se tapa, es el mismo ojo que se tapa la izquierda con respecto a Chávez y a Maduro. Así es decir, si me gusta el planteamiento económico, todo lo demás lo paso por agua tibia. Este, ¿no? Es un chavismo al revés, más o menos, ¿no? Es una suerte de... Ni siquiera tan al revés, ¿ah? Sí. En términos de defensa de derechos civiles, es lo mismo. Lo que cambia es la política económica, ¿no? Y ojo, hay algo que quizás ha pasado desapercibido en la campaña. En una ocasión, Bolsonaro dijo que Chávez era la esperanza de América Latina. Ajá. Lo dijo hace algunos años, pero... ¿Por qué? ¿Qué le gustaría? Le gustó por el autoritarismo, claro, el militarismo. Sí. Y además, respecto a la política migratoria, ha dicho que la va a cambiar. No me extrañaría a mí que tenga buenas relaciones con Maduro. De hecho, una de sus últimas declaraciones como candidato dijo que no iba a intervenir, no le competía, y que Brasil no puede ser un país de fronteras abiertas, lo que anuncia una enorme dificultad para los venezolanos que han estado pasando en Brasil, que ya las tenían muy mal porque hubo incluso incidentes violentos. Entonces, a mí me parece muy peligroso el cóctel que una parte del electorado brasileño se ha comprado. Ojo, hay que tener en cuenta algo. No creo que la población brasileña se haya ultraderechizado en términos políticos. Simplemente se ha inventado este outsider ante la decepción, ante el miedo, ante la desesperación. Ante la protesta, ¿no? Claro. Es una forma de protesta. Los extremos se ven atraídos por una población harta siempre. Pero ¿no? me parece un expediente muy complicado y que va a tener costos altísimos si él, ojo, cumple lo que ha prometido, que es lo que ha hecho anoche, ¿no? Los países con posiciones tan extremas y tan raras, hay que decirlo, eran países siempre también un poco raros. Corea del Norte, de pronto algunos países que no tenían tanta influencia o tanto peso en el mundo, con culturas particulares que favorecían este tipo de liderazgos. Pero ahora los vemos en Europa, el país más poderoso del mundo, Estados Unidos, Brasil, que es el país más poderoso de toda la región. Uno esperaría que eran democracias más sólidas como para que esto ocurriera, ¿no? Eso es precisamente lo inquietante. ¿Por qué? Porque finalmente la democracia, el sistema democrático era un poco el sentido común, si se quería, a nivel mundial desde hace mucho tiempo. Y sobre todo era sólida como idea. ¿Por qué? Porque había Europa, Estados Unidos, que eran bastiones de la democracia y por lo tanto podían, digamos, defender la idea democrática. Pero ¿qué pasa si justamente esos bastiones se derrumban? O comienzan, si no a derrumbarse, a resquebrajarse. Ahí estamos en problemas, porque ahí sí la idea democrática pierde terreno. Tenemos por un lado a estos populistas en Europa, tenemos a Donald Trump en Estados Unidos, ahora vamos a tener a un señor Bolsonaro, vamos a ver cómo se porta, no lo sabemos, pero en fin, hasta ahora hay motivos para estar inquietos. Entonces, y encima tenemos China, que lo que trata de vender es la idea de que finalmente cualquier país puede tener el sistema, que la democracia no tiene por qué ser un valor universal. Ah, qué interesante, no había visto China en esta ecuación. Claro que sí. China vende esa idea de que la democracia no tiene por qué ser un valor universal. Y encima tienes a Rusia, que también, digamos, actúa, digamos, de manera a erosionar la democracia en Europa a través de este apoyo a los grupos extremistas. Entonces, la idea, eso es lo grave, ¿ah? La idea democrática deja de ser en la práctica un valor universal. Con unos sistemas entonces, todo lo que ha aguantado, por ejemplo, golpes militares en los últimos años, comienza, digamos, desde el punto de vista ideológico, comienza a bajar. Entonces, los diques ideológicos, filosóficos, comienzan a bajar. Ese es el gran problema, a mi modo de ver, del momento actual de la democracia en el mundo. Claro, ahora, ese es el problema. China y Rusia tienen cierto sentido porque nunca han sido democráticos. Entonces, como han virado en lo económico y les ha ido bien, y esta combinación de antidemocrático y éxito económico se ha convertido, ¿qué? Como en la aspiración de todos los países o de muchos países. Se supone que, justamente, la democracia se supone que era lo que yo decía, el sentido común, pero ya me parece, en estos momentos, con este surgimiento de estos populismos, y claro, es verdad, ante una cierta desesperación hay todo tipo de cosas, hay el miedo al terrorismo, hay el miedo a la inseguridad, en Europa es el tema de la migración, todo eso. La necesidad de orden, ¿no? Claro. Hay que ver una cosa, la democracia corre peligro en momentos de crisis. Finalmente, ¿qué es lo que hizo que Hitler accediera al poder
¿no?, accediera al poder fue que Alemania había comenzado a mejorar su economía después de la gran inflación y todo esto, pero justo mala suerte, viene el crack del 29 y ahí la economía alemana se fue al suelo y otra vez Hitler comenzó a recuperar terreno. O sea, la democracia está muy ligada efectivamente a las grandes crisis sociales, económicas. De acuerdo, tenemos que hacer una brevísima pausa. Quisiera que después, si nos pueden acompañar por breves minutos para hablar sobre economía, porque se ha anunciado, tal como pasó con Humala acá también hace 7 años, que se quedará el presidente del Banco Central, que había sido discutido, el dólar ha retrocedido y parece que el mercado de la bolsa de Sao Paulo hoy da síntomas de una gran euforia, dice O Globo. Conversaremos sobre eso, por favor, con nuestros dos invitados después de una breve pausa. Son las 9:35, estamos entrevistando a dos internacionalistas y profesores universitarios sobre relaciones internacionales. Por una parte, Francisco Belaunde, y por otra parte, nuestro compañero Ramiro Escobar. Y la pregunta que quedó planteada es: ¿qué podemos esperar de la evolución económica de un país como Brasil, con 200 millones de habitantes, que viene de varios años de práctica recesión y ha venido creciendo menos de 1% al año? Se anuncia que se quedará el mismo presidente del Banco Central, pero se esperan decisiones sobre las grandes empresas como Petrobras y como Odebrecht, que han tenido, como sabemos, una influencia corruptora en nuestro país y otros países de América Latina. Bueno, Brasil tiene un 12 millones de desempleados, ¿no? Frente a 200 millones no es poco. Efectivamente se estancó la economía, no llegó a tener un crecimiento negativo, pero 1% frente a lo que creció en la época de Lula es muy poco. Pasó, como ocurrió en el Perú, de la época del auge de los commodities a una bajada, y eso afectó la economía, y también errores que cometió Dilma Rousseff, por ejemplo, la organización del Mundial, la organización de los Juegos Olímpicos, que incluso se lo reclamaron en la calle, ¿no? Fueron gastos para mega eventos deportivos que tal vez no eran indispensables, pero bueno, ya estaban corriendo, ya estaban organizados, ¿no? Entonces ahora lo que se viene probablemente con Paulo Guedes, que es el anunciado ministro de Economía de Bolsonaro, es una onda más bien ultraliberal, ¿no? Privatizaciones, ¿no? Una suerte, es un Chicago Boys, ¿no? De la época similar a los economistas de la época de Pinochet. Entonces, yo creo que ahí hay un riesgo, porque la economía es una ciencia social también, no es una cuestión económica. Entonces, va a haber resistencias a esto. Se podrían generar muchas protestas en la calle. El PT, con todo lo golpeado que está, sigue siendo fuerte en sindicatos, en sectores sociales. Entonces, tal vez no sea tan fácil pasar ciertas medidas que va a querer poner en marcha el gobierno venezolano, que además, ojo, tienen que pasar por el Congreso. Tienen que pasar por el Congreso. El Congreso está atomizado, tiene cerca de 30 grupos y nadie tiene mayoría, y va a haber que negociar de manera muy, muy delicada para ver qué cosas pasa y qué no. Francisco Belaunde, bueno, las perspectivas económicas de Brasil. Yo acá, no, efectivamente, va a haber intentar una revolución liberal. Es verdad que Brasil es un país que ha tenido siempre una economía bastante marcada por intervención estatal, empresas estatales, muy burocratizado, además muy proteccionista. Entonces, lo que pretende hacer aquí, lo ha anunciado el aparente nuevo ministro de Economía, es liberalizar la economía y volcar Brasil hacia el mundo. Incluso ha tenido palabras poco amables por el Mercosur, ¿no? Ha dicho que no es prioridad para Argentina y para Brasil. Incluso ha dicho que Argentina no es prioridad, lo que me imagino que al pobre Macri, que lo ha llamado rápidamente a Bolsonaro, no le haber caído muy bien estas declaraciones del economista ¿cómo se llama?, de Bolsonaro. Ahora, respecto a las posibilidades de que tienen el Congreso, es verdad, ahí está totalmente fragmentado este Congreso, pero por otro lado es verdad también que en este Congreso nuevo han entrado muchas personas conservadoras, ¿no? Que más allá de las divisiones, porque finalmente estos partidos está pasando como en el Perú, finalmente no son muy consistentes. Entonces han entrado una serie de personas con ideas bastante conservadoras, muchos representantes de los productores rurales, ¿no? También de sectores, afines a los militares. ¿no? Buey y bala. Exactamente, ¿no? Entonces, que atraviesan las bancadas. Entonces, en lo que confía Jair Bolsonaro es finalmente conformar una mayoría con esa gente. Él asegura que va a tener más de 350, una bancada de más de 350. Se necesita, 257 para mayoría simple, ¿no? Y
3/5 partes para poder reformar la Constitución. Entonces, eventualmente, Jair Bolsonaro, que además, como se ha dicho, no es un outsider, sino que él conoce el Congreso de funcionamiento, eventualmente... Y está en 8 partidos diferentes. Así es. Entonces, claro, finalmente entonces es un transfugismo, porque así es la política actual, porque los partidos no... Aquí lo vemos acá también. Yo un momento estoy 8 acá. creo que nadie, ¿eh? 4 o 5 es nuestro... Bueno, ya es un récord, efectivamente, ¿no? Pero de todas maneras lo que quiero decir con esto es que los partidos finalmente no son partidos, pues, ¿no? Son cosas que al final son tiendas en las que uno va pasando según la oportunidad política. Entonces, no de repente, no lo puedo asegurar, pero es posible que, quién sabe, logre conformar, si no una mayoría absoluta, por lo menos algo cercano que le permita, digamos, llevar a cabo varias de sus reformas, ¿no? De acuerdo, muchas gracias. Seguiremos nosotros mirando de cerca, Patricia, tanto la evolución de la política social y los derechos humanos como la economía, que nos afectan ambas cosas. Así es, vamos a ver. Bueno, está claro que además este tipo de opciones no tienen una apertura económica y son como bien nacionalistoides, ¿no? Así también le ha pasado a Trump, así que... Bueno, sí, ahí, los militares. Y una cosa ahí más, nos va a caer duro, solamente ¿no? quería añadir algo más. Se ha criticado al presidente Vizcarra por saludar a Bolsonaro. No, pues es lo que le hacerlo, ¿no? O sea, es lo que le toca hacer un presidente. O sea, Al que hay que criticar Además, es a Fernando Haddad por no haberlo saludado. En Y todo ya caso, sabemos que malas consecuencias tuvo algo similar en el Perú. Así es, Además, exactamente. crucemos los dedos para que esto sea solo un discurso y que de pronto el señor, pues sí, resulte siendo un buen presidente de Brasil. Todavía puede ocurrir el milagro. Bueno, Milagros estamos en el milagro de los brasileño. milagros puede ocurrir en Brasil. Quizás un detalle, ¿no? También al interior del propio grupo Bolsonaro, respecto a lo económico, hay disidencias. O sea, los militares brasileños siempre han sido más nacionalistas, no tan liberales o ultraliberales. O sea, que eso no va a ser fácil resolverlo. Así es. Bueno, Se va a contamos decidir. con ustedes Eso de las para dar privatizaciones seguimiento. va a tener su resistencia fuerte, Sí, por es. supuesto. Muchas gracias, Francisco Belaunde y Ramiro Escobar, por su presencia en RPP 841. Hacemos Gracias. una pausa y pasaremos a hablar sobre temas peruanos, peruanísimos, con Gloria Montenegro, Patricia.